Muy buenas noches a todos. Saludamos también a aquellos que están conectados por medio de Radio de la Fe y los que están por algún medio virtual. Deseamos que el Señor a través de su palabra les esté bendiciendo a cada uno de ustedes. El tema que tenemos hoy es cuando el caos irrumpe sin aviso. Podemos llamarle caos, crisis, el dolor, el sufrimiento. Uno le puede dar distintos nombres, pero quiero referirme no a esas crisis que vienen con previo aviso, que uno ya las ve que se están acercando y en cierta manera uno se puede preparar, sino cuando parece que todo está bien, que todo marcha sobre ruedas y de repente pasa algo totalmente imprevisto que nos introduce en un tiempo de caos, de confusión, de sufrimiento. Quiero decirles que la vida me ha hecho un experto en esto. He estado recorriendo mi vida, que no es muy corta, tampoco tan larga, pero tiene sus años, y he encontrado por lo menos 5 o 6 veces en donde me ha pasado algo así, donde todo estaba bien, todo marchaba bien y de repente ocurre algo que nos mete en un tiempo de tormenta, de oscuridad difícil. Por recordar una anécdota, cuando apenas teníamos un mes de casados, recuerdo, nuevitos, recién empezando nuestra vida matrimonial, y cumplíamos justo ese día un mes. Así que mi esposa preparó una cena especial, un postre especial, estaba todo listo para pasar una linda noche, pero yo no llegué nunca a esa cena. Llegó mi cuñado, Gabriel Cejas, que ustedes lo conocen, a decirle que yo estaba muy grave, debatiéndome entre la vida y la muerte porque había tenido un accidente. Yo venía en bicicleta y un camión me chocó de frente, me partió el cráneo, me hicieron 9 puntos, salí con 30 puntos de aquel incidente y nunca pudimos festejar nuestro primer mes de casado. Me pregunto de qué me habrá librado Dios, tal vez de la cena que me preparó mi señora, no sé. Pero Dios hace todo con sabiduría y con propósito, pero de repente estaba todo bien y todo terminó mal. Más de un mes internado, más de cerca de un año de recuperación. Y así como eso, nos pasaron varias cosas. Y estoy seguro que a la mayoría de ustedes también les debe haber ocurrido algo, de que de repente sus vidas marchaban bien, no se veía ninguna nube aproximarse para una tormenta próxima, pero de repente pasa algo que nos introduce en un tiempo de caos, de crisis, de tormenta. Bueno, quiero hablar de eso, cuando el caos irrumpe sin aviso. Y lo que me llevó a poner este título es que estaba estudiando una historia en el Antiguo Testamento, que la quiero compartir con ustedes, y esta historia es la historia de un niño en realidad, lo que hace a veces que uno se sensibilice más. Un niño que tan solo tenía 5 años, un niño que había nacido en cuna de oro, que parecía que lo tenía todo resuelto de antemano. Sin embargo, a los 5 años pasa algo tremendo. Y vamos a ver esto en la Biblia, esta historia. Se trata de Mefiboset. Dice allí, 2 Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Varias veces repite en otros pasajes que era lisiado de los pies. Lo que pasó es que este niño, que lo tenía todo y que había sido criado en medio de la abundancia, cuando tenía 5 años se empieza a sentir ruidos, correr de aquí para allá en el palacio, y llega la tremenda noticia que su abuelo, que era el rey, Saúl, el primer rey de Israel, había muerto, que su padre, Jonatán, también había muerto, que ahora el reino iba a ser ocupado por otra persona, y la nodriza sabía que en ese tiempo lo que ocurría es que cuando un rey nuevo llegaba al trono, todas las descendencias del rey anterior eran asesinados para evitar alguna rebelión en el futuro.
Entonces, por temor a que Mefiboset sea muerto, la nodriza lo alza y sale huyendo y no nos explica cómo fue el accidente. Lo cierto es que ocurrió un accidente y aquel niño se quebró seguramente las piernas, los tobillos, y con el poco adelanto de la ciencia que había en ese tiempo quedó lisiado y marcado de por vida. No podía caminar, seguramente tenía que arrastrarse por ese accidente. Y allí, en un abrir y cerrar de ojos, de repente, en un día ocurrió todo esto. Después pasan los años, vamos a ver que el rey busca algún descendiente de Jonatán, porque el rey actual ahora era David, y él era muy amigo de Jonatán, y habían hecho un pacto de amistad, de amor entre ellos, y que ellos iban a cuidar e iban a ser misericordiosos el uno con la descendencia del otro. Entonces dice que el rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey. Siba era un siervo del antiguo rey. Dice: aún ha quedado un hijo de Jonatán, repite, lisiado de los pies. Siempre se aclaraba esto, porque es como diciendo: mira, no vas a poder hacer mucho con él, no le vas a poder utilizar de grandes formas. Tal vez hoy en día sería muy distinto. Personas con discapacidades mucho más grandes han logrado grandes cosas y han hecho grandes cosas, pero en aquel tiempo era mucho más difícil. Y dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y es interesante a dónde termina Mefiboset, en un lugar que se llama Lodebar, y viviendo de la lástima de un hombre que seguramente le dio un lugar y le daba qué comer. Pero alguien describió Lodebar, porque Lodebar significa lugar sin pastos. Describió Lodebar de esta forma: dijo: Lodebar significa tierra árida, hostil y seca, donde no crece el pasto ni produce fruto la tierra. Era un lugar inhóspito donde se refugiaban los despojados, los perseguidos, los golpeados por la vida, que cayeron en desgracia como Mefiboset, porque alguien en algún descuido le dejó caer. Y aquí vemos a un hombre, ya un joven aquí, antes un niño, que de repente se instaló el caos, la tormenta, la crisis y mucho dolor en su vida. Y podemos mirar que Mefiboset lo perdió absolutamente todo en un día. Perdió a su padre, y podemos agregar al padre de su padre, su abuelo, el rey. Perdió el palacio porque tuvo que huir y dejar la casa donde se había criado hasta esa edad. Perdió sus privilegios, perdió su posición, perdió sus piernas, perdió su porvenir y perdió la paz. Porque seguramente la nodriza le habrá dicho: tienes que mantenerte oculto, escondido, porque si no es muy posible que te quiten la vida. Y podemos ver a Mefiboset en su angustia, en su caos, escondido, con miedo de ser encontrado y ser asesinado, enfermo y con muletas, empobrecido como un mendigo, experimentando la miseria, enojado y molesto, quizás con Saúl, su abuelo, que por su desobediencia y rebeldía había perdido el reino, con su nodriza que le dejó caer, y quizás esperando la muerte, porque cuando él se presenta ante el rey, fíjense cómo se miraba a él mismo. Mefiboset dijo, y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él se miraba a sí mismo y se consideraba un perro muerto. Un perro ya era algo desagradable. Un perro no era como los perritos que tenemos ahora, que los criamos como una mascota con mucho amor y cariño. No, es como decir una hiena. Era un animal salvaje, despreciable, pero además un perro muerto, algo inmundo, algo que no tenía ningún valor. Y él se miraba así, de esta forma. Quizás muchas veces él había pensado que lo mejor que le podía pasar era encontrarse cara a cara con la muerte. Lo había perdido todo y él se miraba a sí mismo como alguien sin absolutamente ningún valor. Ahora, en medio de todo esto, en medio del caos, llega el milagro, llega lo maravilloso de esta historia. Le dicen: el rey te mandó a llamar. Él estaba allí, en aquel lugar, Lodebar, empobrecido, en miseria, mirándose a sí mismo como alguien que no tenía ningún valor, despreciable. Pero en esa condición llega un grupo de personas y dice: el rey te manda a llamar. Y vamos a
a estar viendo ahí ese pasaje cuando justamente David hace llamar a Mefiboset, y vamos a mirar cómo fueron las cosas y cuáles fueron las palabras de David. Dice: entonces envió el rey David y le trajo a la casa de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa como uno de los hijos del rey. Vamos a ver lo que el rey hizo con Mefiboset. Vamos a prestar atención a todo lo que David hizo con Mefiboset. En primer lugar, fue a buscarlo a Lodebar. Dice así: envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir. Si David no hubiese mandado a buscar a Mefiboset, él nunca hubiese ido por sus medios o por su iniciativa hacia el rey. Una, porque pensaba que el rey quizás quería matarle. Otra, porque él era muy difícil debido a sus condiciones de salud. Por lo tanto, lo primero que vemos que hace el rey David es que le va a buscar a Lodebar. Lo segundo, quitó la angustia de su corazón. Le dijo David: no tengas temor. Saben que imagino a Mefiboset cuando se presenta la comitiva del rey allí y le dice: el rey te llama. Él debió haber pensado: me descubrieron, me encontraron y me llama porque me quiere matar, porque era lo que normalmente se hacía en esos tiempos. Pero cuando David le mira, le dice: no tengas temor, no tengas temor, nada de lo que estás pensando o temiendo te va a acontecer, no temas. Le quita la angustia de su corazón. En tercer lugar, le amó en su estado de miseria. Le dice: haré contigo misericordia. Ustedes saben que la palabra misericordia es amor al que está en miseria. Y Mefiboset se encontraba en la peor miseria, pero David le dice: te voy a amar en tu estado de miseria. Y él le recuerda que lo hace por amor de su padre, Jonatán, quien era su amigo y con quien había hecho un pacto. En cuarto lugar, le promete una restauración total. Te devolveré todas las tierras de Saúl. Todas las tierras que eran de tu familia, todas las tierras que eran de tu abuelo, el rey, se te va a devolver y tú vas a ser el dueño de esto. Y se le da a Siba, que era un siervo de Jonatán, para que administre todo, para que esto disfrute Mefiboset. Y por último, lo elevó a la posición de príncipe. Dice: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Es interesante, en este relato 4 veces se repite esto mismo. Pero Mefiboset comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Él comerá a mi mesa, él comerá a mi mesa. Qué interesante es cuando vemos a David haciendo o mostrando misericordia hacia Mefiboset. Esto es lo que el rey hizo. Vamos a mirarlo un poquito, repasarlo, porque rápidamente vamos a recorrer estas acciones que David, el rey de ese momento, hizo para con Mefiboset. Fue a buscarlo a Lodebar, quitó la angustia de su corazón, lo amó en su estado de miseria, le prometió una restauración total y por último lo elevó a la posición de príncipe. Ahora, Mefiboset es un perfecto cuadro de cada uno de nosotros. Es aquí donde cobra importancia esta historia, porque nosotros nos podemos ver identificados con Mefiboset y vamos a poder ver en David la forma en que Dios quiere actuar con cada uno de nosotros. Y lo que vamos a ver es que al igual que Mefiboset, nosotros todos aquí sufrimos por causa del pecado de otros. Todos aquí en alguna medida somos víctimas del pecado de otro, pero principalmente somos víctimas del pecado de Adán. Dice la Escritura que el pecado entró al mundo, a la humanidad, por medio de un hombre, está refiriéndose a Adán. Y por Adán entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres porque todos hemos pecado. Esta humanidad quedó bajo maldición por causa del pecado de Adán. Y si nosotros vemos la historia de Mefiboset, todo lo que él sufrió es por causa del pecado de su abuelo,
que se había rebelado contra Dios. Dios le dijo, si hubieses sido obediente, si hubieses sido fiel, yo habría afirmado tu reino. Y Mefiboset a esta altura podría haber sido un príncipe o tal vez el rey de Israel. Pero él fue víctima del pecado de alguien de sus antepasados. Y nosotros también somos víctimas del pecado de otros. Porque cuando nosotros nacimos, ya nacimos con la herencia del pecado. Dios crea a Adán y Eva a su imagen y semejanza, pero ellos pecan y luego ellos empiezan a reproducirse y a tener hijos no a la imagen de Dios, sino a su propia imagen. Lo que significa que ahora ya los 9 seres humanos que descendían de Adán y Eva nacían con el mal del pecado en su corazón. Y al igual que Mefiboset, nosotros también aquí sufrimos por causa del pecado de otros. Y todos aquí también sufrimos porque alguien en algún momento nos dejó caer. Y esto ya habla de heridas particulares que hemos recibido en nuestra vida de parte de aquellos que quizás nos deberían haber cuidado, nos deberían haber acompañado, nos deberían haber contenido. Y sin embargo, sus conductas nos han causado heridas que quizás nos van a acompañar por el resto de nuestra vida. Quizás has sido herido por tus padres, quizás has sido herido por tus hermanos, quizás has sido herido por tu cónyuge o por un hijo o por alguien en la iglesia, tal vez hasta por un líder. Todos en algún momento también recibimos herida de otras personas que están cerca nuestro, que son importantes y que nos duele tanto que nos dejan marcados para el resto de nuestra vida, como Mefiboset. Esa caída que tuvo, las consecuencias de esa caída le acompañaron por el resto de su vida. Pero también todos aquí sufrimos por nuestros propios pecados. Porque en esto Dios es claro. Dios dice que sí hemos recibido el pecado como una herencia, pero que también tenemos el pecado como una práctica. Dice que todos los seres humanos hemos escogido libremente en muchas oportunidades de nuestra vida el pecado. Por eso dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno. Todos nosotros también somos víctimas de nuestros propios pecados. Y sin lugar a dudas, Mefiboset también lo fue. Pecaron contra él, le hicieron sufrir por culpa de otros, pero él también cargaba con sus propios pecados, como todos los seres humanos lo hacemos. Ahora, aquí viene lo bueno. Es que todo lo que David, el rey de ese momento, que es una figura de Jesucristo y de Dios, hizo por Mefiboset, es lo mismo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros. Y vamos a ver lo que hizo David con Mefiboset y lo que Dios quiere hacer con vos y conmigo. Primero, Dios vino a buscarnos por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Así como David mandó a buscar a Mefiboset, Dios nos manda a buscar por medio de su Hijo Jesucristo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros nunca hubiésemos ido a Dios por nuestros propios medios, nunca hubiésemos podido llegar hasta Dios. No lo podíamos hacer. Estábamos bajo una herida y bajo consecuencias del pecado tan grandes que no lo podíamos hacer, pero Dios manda a su Hijo para buscarnos y para salvarnos. ¿No es maravilloso que a pesar del dolor de tu corazón, que a pesar de las heridas que puedas tener, a pesar de que quizás te está costando avanzar en la vida por el daño que otros te han hecho, Dios te manda a buscar? No necesitando Él de nada ni de nadie, manda a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los que se habían perdido éramos vos y yo. Nosotros estábamos perdidos. La segunda cosa dice, Jesús nos tranquiliza cuando nos dice el motivo por el cual vino. Recuerdan que el rey tranquilizó y le dijo, no temas. Y nosotros podemos estar tranquilos cuando vemos cuál fue el motivo por el cual Jesús vino. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Saben que si había alguien que podía condenarnos a nosotros, era Jesús? Porque Él es Dios y porque Él es santo. Porque en Él no se halló pecado ni engaño en su boca. Cuando, recuerdan, llevan a aquella mujer sorprendida en adulterio y muchos querían apedrearla, Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y nadie pudo arrojar la piedra. Nadie pudo erigirse como juez de aquella mujer, porque todos eran pecadores, porque todos eran culpables y no podían transformarse en juez de aquella mujer. Pero Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No quedó ninguno. No, ninguno, dice ella. Pero Jesús había quedado y Él podía acusarla, pero Él dijo, ni yo te condeno.
porque Él no había venido para condenarnos, sino que Él había venido para salvarnos. Y entonces, cuando miramos el motivo por el cual Jesús vino, eso tranquiliza nuestro corazón. Porque aunque somos pecadores, aunque estamos lejos de Dios, aunque merecemos el juicio de Dios, Dios nos hace buscar. Y Jesús, que viene por nosotros, nos tranquiliza y nos dice: yo no vine para condenarlos, yo vine para que puedan ser salvos por medio de mí. Pero también dice que Dios lo amó en su estado de miseria, y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dice: Dios no nos cambia para amarnos, Él nos ama para cambiarnos. A veces las personas tienen el error de que tienen que prepararse, tienen que cambiar, tienen que ser lo suficientemente buenos y justos para poder recién pensar en reencontrarse y reconciliarse con Dios. Y esta es una mentira del diablo. Nunca lo vamos a lograr. Nunca vamos a poder ser lo suficiente buenos, lo suficiente justos como para estar preparados para presentarnos delante de Dios. Pero tampoco necesitamos hacerlo, ni Dios espera que lo hagamos, porque no podemos hacerlo. Somos pecadores por naturaleza. Nuestras manos están sucias, y por más que hagamos lo que hagamos, vamos a seguir en nuestra condición de pecador y con nuestras manos sucias. Pero Dios dice que Él no espera que nosotros cambiemos para recién amarnos. Él nos ama para después que tengamos un encuentro personal con Él. Él va a cambiarnos, Él nos va a transformar en lo que Él quiere que seamos. Dice el pasaje: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, nos llama débiles, impíos, pecadores. Débiles, capaces de presentarme una vida pura, santa, limpia. No pueden, son débiles, no tienen el poder para cambiar. Impíos porque vivimos a espaldas de Dios, irreligiosos, y pecadores porque hemos quebrantado la ley de Dios de tantas maneras. Pero dice: Dios mostró su amor para con nosotros a pesar de ser débiles, impíos y pecadores. Dios nos ama como estamos. Me gusta la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo, después de haber pecado contra el padre, de haberse ido de la casa, de haber malgastado todos los bienes que el padre le había dado como herencia, vuelve, después de haber estado apacentando cerdos, todo sucio, mal vestido, maloliente, y dice que el padre, cuando lo ve, sale corriendo y le abraza y le besa. No dice el padre: llévenlo primero, denle un baño, pónganle ropas nuevas, échenle un poco de perfume y después vení, hijo, que te voy a abrazar y te voy a besar. Saben que el padre corre, y en su estado de suciedad, de miseria, todo harapiento, el padre lo abraza y lo besa, porque Dios es así con nosotros. A pesar de que somos pecadores, a pesar de que le hemos fallado, a pesar de que estamos sucios con las cosas que hemos hecho en contra de Él, Él igual nos ama. Nos ama en ese estado. Él después nos va a ayudar a cambiar. Él después va a transformar su vida. Pero nosotros tenemos que ir tal como estamos a Él, porque Él nos ama de esta manera aún sin que nosotros cambiemos. En cuarto lugar, dice que le prometió una restauración total. Y fíjense lo que hizo Jesucristo. Todo lo que perdimos por causa del pecado, Cristo lo recuperó en la cruz. El pecado nos ha robado todo. Nos ha robado nuestra relación con Dios, ha expulsado al ser humano del Edén, aquel huerto precioso que Dios había preparado para que disfruten de él los hombres. Dios nos robó la posibilidad de pasar el pecado nos robó la oportunidad de pasar con Dios la eternidad, y el pecado nos está llevando al infierno. Pero vino Cristo y dice que: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Está hablando de Cristo. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y después dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Saben que todo lo que nosotros hemos perdido por causa del pecado, por causa del engaño de Satanás, todo lo ha recuperado con creces Cristo en la cruz. Porque lo que nos robó todo fue el pecado. Cuando pecamos contra Dios, hemos comenzado a morir
físicamente y hemos muerto espiritualmente, separados de Dios. Y hemos perdido todas las bendiciones que Dios tenía y hemos entrado en un estado de maldición. Pero vino Cristo para revertir todo esto. Y Él no solo recuperó el Edén, Él no solo recuperó la posibilidad de que nosotros volvamos a estar reconciliados con Dios y podamos ser santos, sino que Él recuperó el cielo para nosotros. Algo mucho mejor de lo que se había perdido. Ahora, ¿cómo hizo Cristo para recuperar todo esto? Por medio de tomar nuestro lugar y tomar nuestros pecados. Él tuvo que pagar el precio, el alto precio que nosotros habíamos generado por causa de nuestro pecado, y para eso Cristo fue a la cruz. En esa cruz Él cargó con nuestros pecados, Él cargó con nuestro castigo, y en esa cruz Él derramó su sangre preciosa, pura, poderosa, a través de la cual Él nos limpia de todo pecado, Él nos redime, nos rescata y ahora nos hace suyos. Y eso es lo que Él hizo para poder deshacer todas las obras del diablo, todas las obras del pecado. Tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado, tomó nuestro castigo, murió por nosotros, pero también resucitó victorioso de entre los muertos. Y esta resurrección es el sello de parte del Padre que dice: tu obra ha sido aprobada. Lo que has hecho es suficiente para traer perdón, salvación y vida eterna a esta humanidad que se había perdido por causa del pecado. Por eso es que todo lo que nosotros hemos perdido lo recupera Cristo en la cruz. Y por último, dice allí que lo elevó a la posición de príncipe, y dice la Escritura que Dios vino para que por medio de Jesús nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. Yo no sé si entiendes todo lo que significa ser hecho un hijo de Dios. Primero tienes que entender quién es Dios. Dios es el creador y sustentador del universo. Es el soberano, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el infinito. El ser que no tiene comparación con nada ni con nadie, porque todo lo demás ha sido creado por Él, y si se mantiene en existencia es porque Él lo sustenta con el poder de su palabra. Dios de la nada creó todo lo que existe. Si Dios dejaría de sustentar este universo y todo lo que ha creado, todo volvería a la nada de donde salió. Dios, ese ser tan infinitamente grande, glorioso y maravilloso, quiere hacernos sus hijos. Lo que significa que Él de ahora en adelante va a ser el que nos va a acompañar, el que nos va a proteger, el que va a proveer. ¿Qué puede faltarnos si nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre? Y es lo que Cristo vino a hacer, es a transformarnos en príncipes, en hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Dice: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así como Mefiboset fue traído de Lodebar, aquel lugar sin pasto, de pobreza, de miseria, y se le fue devuelto todo lo que se había perdido, pero ahora también él se iba a sentar a la mesa del rey como uno de sus hijos, como uno de los príncipes. Y David repite 4 veces: él se sentará siempre a la mesa del rey como uno de mis hijos. Y sabes que esto nos habla de lo que Dios quiere hacer con nosotros por la eternidad. Transformarnos en uno de sus hijos para siempre, para siempre. Esta es una posición que no la vamos a perder jamás. Vamos a ser por siempre hijos de Dios. Podemos preguntarnos qué hacer cuando el caos irrumpe sin aviso. ¿Qué hacemos cuando de repente se presenta la crisis, el dolor, el sufrimiento? Bueno, tenemos que saber que en medio de tu caos el Rey te manda a llamar. Dios te hace llamar y quiere que te presentes delante de Él, porque Él tiene respuesta, porque Él tiene consuelo, porque Él tiene restauración, porque Él puede darte lo que necesitas en medio de cualquier situación y de cualquier crisis. Y lo único que tienes que hacer es responder al llamado e ir a su encuentro. Sabes que Dios no te va a obligar a que te encuentres con Él ni te reconcilies con Él. Él te va a mandar a llamar y te va a decir de todas las formas posibles que te ama a pesar de tu pecado,
que te ama a pesar de tus fracasos, que te ama en medio de tu dolor, de tu tristeza y de tus heridas, que te ama, que Él te ama. Y que Él ya hizo todo lo que necesitas para que seas perdonado, para que seas rescatado y para que te transformes en un hijo de Dios. Y no solo eso, sino que Él te asegura que si respondes a sus llamados, si crees en Él, si crees en Cristo y le recibes como tu Salvador, te vas a transformar en un hijo de Dios. Pero eso significa que un día, cuando tus ojos se cierren aquí en la tierra, lo vas a abrir en la casa de tu Padre, en la casa de tu Padre eterno, de tu Padre celestial, en la casa de Dios, en el cielo. Y eso es maravilloso. Y sabes, tal vez piensas que estás aquí porque alguien te ha invitado, tal vez piensas que estás aquí porque has decidido venir, has querido venir y has venido, pero quiero decirte que estás aquí por algo más. Dios ha querido que estés aquí, porque Él quería que escuches su llamado y que aceptes su llamado. Y aceptar el llamado de Dios es aceptar a Jesucristo, porque es por medio de Él que nosotros encontramos el perdón, la salvación, la vida, la esperanza. Es por medio de Cristo, porque Él es el que murió por nosotros en la cruz, porque Él es el que resucitó, porque Él es el que está a la puerta de tu corazón y te dice: quiero entrar porque yo puedo perdonarte, salvarte y darte vida. ¿Qué vas a hacer? Y esta noche yo te invito a que aceptes el llamado de Dios a través de Cristo y que deposites tu fe en Jesús, que creas que Él es el Salvador, que creas que Él es el único camino y el único medio provisto por Dios para ser perdonado y para reconciliarte con Él, y que por medio de Él puedes irte de este lugar, no como has venido, sino como un hijo de Dios. Sabes que Dios no está aquí solamente, Dios está afuera, Dios está en tu casa, Dios está en todas partes. Y ser un hijo de Dios es tener un Padre que te va a amar, te va a cuidar, va a proveer, te va a acompañar siempre, en donde quiera que estés. Y Él es suficiente para toda necesidad y para atravesar todas circunstancias. Por eso quiero invitarte que ahí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y esta noche le digas a Dios que vas a aceptar su invitación, que vas a creer en Jesucristo, que le vas a recibir en tu corazón. Y ahí donde estás puedes hacer una oración simple, sencilla. A Dios no le gustan las cosas complicadas. A Él le gusta que le hables con tu corazón y le digas: Dios, yo quiero responder a tu invitación, a tu llamado. Yo quiero ser perdonado. Yo quiero ser salvado. Yo quiero ser restaurado, Dios. Yo quiero tener esperanza, Señor, de un día estar en tu casa, en el cielo. Y tu palabra me dice que todo esto es posible gracias a Jesús. Gracias a que Él murió en la cruz por mis pecados. Gracias a que Él resucitó victorioso. Y que esta noche yo puedo recibir toda esta bendición con tan solo creer en Cristo y aceptarla en mi corazón. Por eso, Dios, esta noche yo creo en Jesús, en tu Hijo. Y le invito a mi vida, a mi corazón. Les recibo como mi Salvador. Les recibo como mi Salvador.